¿Cómo están a toda la gente linda? Comenzando un nuevo día juntos, orando con una palabra a tu corazón, poniéndonos de acuerdo. Cada tiempo es un encuentro y cada encuentro es una conexión para que algo proveniente del cielo pueda ser, distribuido y manifestado sobre cada uno de ustedes, entendiendo que las promesas siguen vigentes y que Dios y el deseo de su corazón va a ser cumplido sobre cada uno de ustedes. Así es, siempre desafiados. La palabra de Dios es viva, es real. Y hoy con un gran tema. Esperen que me están pasando un matecito. Las mañanas empezar con un buen mate es lo mejor que hay. ¿Sí? Por supuesto, para arrancar con todo. Arrancar con todo ahí, con toda la... Bueno, y lo importante es que podamos interactuar como siempre lo vienen haciendo. Por eso nos gusta que envíen solicitudes, testimonios, milagros o las buenas noticias, porque no siempre hay que comunicar lo malo o un motivo de oración, que es bueno recepcionarlo, pero es también compartir las cosas buenas. Pues parecería que para lo negativo Ay, todos mandan información y cuando viene el cumplimiento se olvidan de anunciar de que Dios ya ha hecho la obra. Por eso la importancia de que no solamente es comunicar la necesidad, sino también, como dijimos en algunas oportunidades, también anunciar, comunicar lo que Dios va a hacer sobre cada uno de ustedes. gran tema para este día, las llaves de autoridad. La llave de autoridad que Dios nos ha entregado, que simboliza el derecho, el poder delegado y el acceso para gobernar. Uno dirá, es mucho para comenzar el día. Al contrario, estás comenzando con todo. Estás tomando ese lugar de hijo, de hija de Dios, el pararte en la fe en Jesucristo. Así que sobre la palabra de Apocalipsis, te voy leyendo mientras vos te tomas. Vamos. Dale. Apocalipsis, versículo 3, el versículo 7 dice, capítulo 3, 7. Escribe al ángel de la iglesia de Filadelfia, y esto dice el Señor, el verdadero, el que tiene la llave de David. Y acá está, el que abre y nadie puede cerrar, y el que cierra y nadie puede abrir. Las llaves del reino, lo que nos está anunciando, lo que está declarando. Claramente la Biblia nos enseña de que la iglesia y los que representamos su llamado, su reino, tenemos diferentes sectores de acceso o de ingreso, ¿no? Yo puedo entender desde que Dios también establece en el diseño de la comunión entre Dios y el hombre, o sea que el reino opera mediante accesos. Que aún el huerto del Edén tenía un acceso porque después cuando el hombre es destituido, pone un ángel para resguardar el ingreso al huerto del Edén. Entonces, los portales y los ingresos es parte de la conexión entre el mundo natural y el reino espiritual. Entonces, la iglesia es portadora de un conocimiento que es por medio de lo que es la revelación de Cristo. Así es. Hemos hablado en alguna oportunidad de que sobre la revelación de la figura del Mesías, del enviado, se produce un diálogo, ¿no? Conforme a la figura de Pedro como el fundamento de lo que es la iglesia, y que la iglesia iba a recibir las llaves del reino. Eso dice y a ti te daré las llaves, habla en plural de el reino, en singular. Hay un solo reino que posee varias llaves o varios accesos. Entonces, como parte de la iglesia, tenemos que descubrir cuáles son los ingresos y los accesos conforme a esta llave que se le entrega a la iglesia de Filadelfia. No se le entrega a ninguna institución humana, sino a una iglesia que representaba en primer lugar el amor de Dios, que Filadelfia es filos, el amor, representa a Cristo, o sea, Cristo revelado en el amor sobre una iglesia. Y uno puede ver que esta iglesia tenía un ordenamiento, o tenía logros, o tenía reconocimiento de parte de lo que la voz reafirma y reconoce a través de lo que es la iglesia. Entonces, ¿por qué le daría la llave de David? ¿Qué representa la llave de David? Bueno, esta famosa llave de David no solamente aparece en este capítulo, sino que aparece en Isaías capítulo 22. O sea, Isaías es posterior al rey David. O sea que el profeta Isaías ya tenía conocimiento del funcionamiento, de cómo operó el reino de David. Entonces Dios le da una instrucción
que soltara una palabra para que en el futuro tiempo, cuando se levantaría un rey, él tendría esas llaves. O sea, de un reino inconmovible, perdurable, eterno, donde su descendencia gobernarían por siempre. Entonces, este mensaje de las llaves es para la iglesia. Es una iglesia que abre puertas, que abre dimensiones, que representa autoridad, que sabe que cuando nos ponemos en la conexión de la fe para promulgar y para hablar cosas, algo se produce en el ámbito espiritual. Por eso es el derecho, como dije al principio, el poder delegado, el acceso para gobernar. Es impresionante, ¿no? Cuando se nos puede revelar esto lo que significa. Y muchos dirán, ay, pero yo no estoy en ese lugar, no pertenezco, pero esta palabra es para nosotros. Pero nos quedamos solo con la última parte. Es esa llave que donde abre, donde se pone, abre y nadie lo puede cerrar, y donde cierra nadie lo puede abrir. Pero hay un contexto, hay una palabra y hay una dirección tan importante que cuando uno lo introduce en la revelación en nuestras vidas, hacia nosotros, lo que significa esa autoridad. Claro, o sea, está correctísimo, me parece que un poco llevarlo desde el plano espiritual al plano natural. Eso. Diario, de experiencias. Entonces, ¿qué representa tener llaves hoy en nuestra vida cotidiana? Porque a veces como que, está bien, nos subimos como en el curso y en el tren, en el eslabón ahí de Apocalipsis y hablamos de las cosas. Pero hablemos en lo cotidiano de nuestra vida. ¿De qué manera yo puedo cerrar puertas o abrir puertas? Wow. Entonces, cuando seguramente usted se va de su casa, ¿qué es lo que primero hace? Cuando no va a quedar nadie en la casa, usted acciona dispositivo que cierra un mecanismo para que esa puerta no sea vulnerable ni el ladrón pueda entrar. Entonces, referencias respecto al ladrón, al usurpador o al salteador que ingresa en los hogares para destruir las casas, las familias, los matrimonios. Es una clara referencia. Entonces, nosotros como una autoridad, o sea, yo tomo la figura del hombre fuerte en sentido adverso. O sea, tomar que somos los hombres fuertes de nuestro propio territorio para defender y resguardar del ladrón. Y tenemos que accionar sistemas de defensa o de resguardo. ¿Cómo serían las llaves para cerrar? Y para que ninguno pueda abrir, tener una cobertura completa, amplia, no solamente con la oración, la intercesión, el ambiente que se desarrolla en un hogar, sino también con las acciones. Cuando yo tengo las acciones correctas conforme a la palabra, estoy cerrando, dando una vuelta a cerradura. Estoy ejerciendo una autoridad espiritual y nadie lo puede hacer. Eso, qué bueno. Quiero que vuelvas a eso, esa autoridad que Dios nos ha dado, pero bajo un reglamento. Por supuesto, es que la palabra es lo que regula nuestro comportamiento. La nueva naturaleza o el nuevo nacimiento en Cristo no es un nacimiento institucional, sino es una vida desarrollada sobre principios del reino que el Espíritu produce la reforma de la vieja naturaleza y establece el nuevo hombre. Y el nuevo hombre que vive conforme al Espíritu. Entonces, cuando yo vivo en mis conductas conforme al Espíritu, estoy cerrando la llave. Si yo no vivo conforme a la palabra, conforme a la promesa, con comportamientos, la obra de la carne y los frutos del Espíritu están diferenciados. Cuando yo vivo en la obra de la carne, ¿qué hago? Hago copias de llaves y las distribuyo. Entonces les doy acceso para que por medio de mi comportamiento se puedan abrir la puerta para la división, para las contiendas, para la ira, para las disensiones y maledicencia, o sea, maldecir en el propio ambiente del hogar. Pero cuando yo cierro la puerta con el comportamiento, con la conducta correcta, conforme a la palabra, creo un hogar que no es vulnerable, sino creo un búnker de protección y de resguardo espiritual para todos los integrantes de la casa. Es un orden para hacerlo. A veces, por eso creo que la accionamos y decimos, esa es la llave que yo quiero, pero qué peso, qué responsabilidad y qué autoridad Dios nos da, ¿no? Y cuando caminamos conforme a su perfecta voluntad, cuando establecemos
como lo enseñaste al principio, no fue a cualquier iglesia, fue una iglesia de amor, de orden, de autoridad, que sabía a quién entregamos. Y eso es lo que en este tiempo se está notando más la diferencia, con tu vida, con tu corazón. Y a veces decimos, es que no tengo el gran título, no hace falta, es la integridad, es el Señor pesa los corazones. ¿Podemos agregar algo más? Contame. La iglesia donde tú asistes determina tus ingresos. O produce que se te cierran puertas, o produce tus accesos de acuerdo al comportamiento, la integridad y lo que se vivencia conforme a la palabra. Entonces, cuando uno va a las Escrituras, hay un gran orden, ¿no? de reglamentos, Claro. o lo que regulan el comportamiento de las iglesias y aún de los líderes. Hay muchos, para no entrar en un tema de debate, pero que son nombrados con un título, pero no califican. A ver, hay muchos nombrados apóstoles, pero de acuerdo a la Biblia, no califican ni para ser un diácono, porque no viven conforme a los requisitos del diaconado para ser obispos. Pero como la gracia de la institución aprueba lo que la Biblia desaprueba, entonces la iglesia cierra puertas, anula ministerios, anula el crecimiento. Entonces, en lo institucional se puede estar funcionando por leyes internas, pero conforme a la palabra no se tienen las llaves espirituales y no se producen accesos. La gente está encerrada en una rutina, una monotonía donde no hay movimiento de las aguas espirituales, porque la iglesia tiene accesos. Entonces, cuando hablamos de que a la iglesia se le da las llaves, la iglesia es la que abre el acceso. La iglesia de Filadelfia, de acuerdo a lo que uno discierne, después le tomo para que usted lo lea, lo profundice, usted va a ver el reconocimiento, el comportamiento, la conducta. Entonces, hay una aprobación de obediencia para manifestar que esa obediencia de la iglesia, que lo representaban los líderes. Entonces, ahora que estamos armando la estructura de la eclesía, no de la institución, sino de la comunidad, de la asamblea espiritual que Dios funda con un origen de autoridad, de gobierno y de señorío. Entonces, hay iglesias que carecen de autoridad porque no tienen llaves, ni para abrir ni para cerrar. Porque no hay un orden de acuerdo. Entonces hay una demanda. Es más, podemos hablar que parte del mensaje de Apocalipsis, que lo vamos a desarrollar, para decirte, ¿estás en la iglesia? ¿O en qué iglesia estás? Porque la iglesia de Apocalipsis son demandas de parte del Señor. Entonces a veces creemos que la desobediencia es personal. No, hay iglesias en desobediencia institucional. Por eso, 7 mensajes a 7 iglesias que tú tienes que entender que eres copartícipe y parte de lo que Dios demanda en el libro de Apocalipsis. Entonces, hoy tener las llaves correctas es tener ambientes sanos, liderazgo en orden, en obediencia, que no es la práctica de una actividad, sino es la representación de un reino. Es el Dios, como hemos hablado, que la iglesia, de hecho, se fundaba en el temor del Señor, se fundaba en el temor del Señor y era edificado por el Espíritu Santo. El temor del Señor edificaba la iglesia y el Espíritu la fortalecía. El Espíritu sigue siendo santo, que demanda la integridad en el vocabulario, en el lenguaje, en el comportamiento, en las conductas, que hoy prácticamente están en extinción. Exacto. Las conductas morales dentro del ambiente de lo que es la iglesia. Claro, y uno dice por qué no hay autoridad, porque hay cadenas, hay situaciones que siguen, y más somos autoridad como iglesia en lo espiritual, en nuestra ciudad, en el medio, en el lugar. Por supuesto. Las potestades no se sujetan a cualquier persona, por eso son llaves de autoridad que nos dan la oración, en la responsabilidad, en el temor, en la santidad a Jehová. Creo que es un tema muy más profundo. Tema profundo y un tema interesante. Meterse, sí. Hablarlo en medio de los tiempos de apostasía, que es que se fue perdiendo lo que nos conectaba a un temor de obediencia sobre la palabra. Hoy la palabra se desdibujó en el comportamiento humano y se permitieron cosas que Dios desaprueba. Entonces muchos argumentan la ley. No, en el Nuevo Testamento usted va a encontrar mucho más
demandas en el comportamiento y en la conducta hacia el hombre que más que una gracia permisiva. Entonces la conducta, porque es la obra del Espíritu Santo, la transformación. Cuando el ser humano no es transformado, quiere decir que el Espíritu no está renovando ni el espíritu de la mente, ni el corazón, que no se vive en los frutos del Espíritu, sino que se vive en una vieja naturaleza. Entonces, hoy la iglesia necesita volver a la esencia por el cual Cristo la estableció, como portadoras de llaves de autoridad y de liberación para la gente, de sanidad, de transformación y de cambios para las personas, porque eso es la esencia de una iglesia portadora de las llaves de autoridad. Una autoridad delegada que ejerce, ¿no? Que nos da un respaldo de parte de Dios. Eso es lo que significa el respaldo de parte de Dios para vivir, para establecer, para marcar. Y eso es lo que somos iglesia con ese respaldo de Dios, con esa presencia. Pero volvamos a esto, yo creo que antes de reclamar y decimos y nadie puede cerrar y nadie puede abrir, y esas oraciones que muchas veces hemos hecho en lo emocional, Claro. Hoy te dice, tiene un peso de responsabilidad. Totalmente. Tiene un peso de responsabilidad. Y decir, oye, pero fuerte, yo esperaba que empezar este día con... No. Es que es preferible Sí. la confrontación hacia una meditación, el razonamiento que te lleva a un arrepentimiento, un cambio de conducta, y no la aprobación sobre cosas que Dios desaprueba. Entonces, se promocionó mucho el emocionalismo, porque vende más la figura de lo que Dios te va, cómo Dios te va a usar, pero no lo que Dios te pide transformar. Entonces, lo que Dios te pide transformar es más valioso que lo que puede ser usado terrenalmente, porque lo que va a transformar es lo que tiene carácter de eternidad. Lo otro va a quedar como parte del escenario de un tiempo, de un proceso. Entonces, cuando uno ve y habla de la llave de David, David conquistó en el área como un estratega militar, pero perdió las batallas de su familia. Entonces, las puertas que él abrió para conquistar, no cerró las puertas dentro de su hogar. La puerta de la debilidad y de la tentación y de la caída de su historia de amorío abrió una puerta de pecado generacional, de muerte, destrucción, de abusos entre hermanos. Entonces, como una puerta espiritual, aún teniendo las llaves del reino, como si no valora las conductas internas. Él tenía la llave del reino, pero no cerró una conducta interna de debilidad. No cerró la tentación, se dejó llevar y creyó que ese pecado terminaría con la consumación de la muerte de su hijo y con el perdón de Dios. No, si no se cerró esa puerta, ese mismo pecado se incrementó sobre su casa y sobre sus generaciones, y usted lo ve reflejado en su hijo Salomón. Vamos a orar en esta mañana declarando esta palabra. Padre, somos agradecidos a ti porque somos tus hijos. Y en este día tú exhortas a nuestro caminar, a nuestra corrección, a nuestro orar, a nuestro declarar. Y hoy pedimos, oh Dios, que el temor de Jehová llene nuestros corazones. Tú nos estás entregando una autoridad, tú nos estás dando la oportunidad de abrir, de establecer, pero también de cerrar. Pero hoy volvemos nuestro corazón a ti, que sean en la integridad y en la santidad de Jehová. Señor, queremos orar sobre toda puerta abierta, espiritual, hacia el pecado, la iniquidad generacional. Padre, que la conciencia espiritual venga sobre las familias. En la autoridad de Cristo, oramos para cerrar esos portales de herencias, de genética, de maldiciones que han golpeado, atado y subyugado a las familias. Oramos también, pero para abrir un nuevo tiempo favorable, las oportunidades, los negocios, el crecimiento, la salvación en las casas y las familias. Reclamamos a nuestra generación y abrimos puertas de salvación sobre nuestra descendencia. Lo proclamamos en el nombre de Cristo Jesús. Amén y amén. Bendiciones para todos ustedes. Hasta el próximo encuentro. Sí, hasta la próxima. Que en este día sean bendecidos y favorecidos por Él.